Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Aquiles. Nací y crecí en la sierra, entre árboles altos y caminos de tierra que se llenaban de neblina cuando bajaba el sol. Desde que era niño supe andar a caballo. Mi papá me enseñó como parte de la vida, igual que a cuidar animales o reparar una cerca. A los 11 me regaló un caballo café, no muy grande pero sí fuerte y obediente. Le pusimos Dudú, un nombre raro que nadie recuerda de dónde salió, pero se le quedó. Dudú fue mi compañero por años, y con él recorrí muchas veces los alrededores del rancho. Me gustaba salir en las tardes, sin decir mucho a dónde iba, a veces por gusto, otras para ver si encontraba alguna vaca que se hubiera salido. Tenía 13 años cuando lo vi por primera vez. Era una tarde seca, de esas donde el polvo se pega a la piel. Dudú caminaba despacio por una vereda que pasaba cerca del cerro. No estábamos lejos de la casa, tal vez a una media hora, cuando entre los árboles noté algo que al principio no supe bien qué era. Se veía como un animal grande, solo el hocico moviéndose entre los arbustos. Parecía que comía. Dudú se detuvo por instinto, y yo también lo sentí, como una incomodidad leve que no podía explicar. Me acerqué con cuidado pensando que podría ser un toro o algo parecido. Fue entonces cuando lo vi. No era un animal, era un hombre montado en un caballo negro. Estaba quieto. Era un señor joven, tal vez de unos 30 años, con barba larga y espesa. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos claros, muy distintos a los de la gente de por aquí. Alrededor tenía unas patas de gallo bien marcadas, como si llevara años mirando con esa misma expresión, sonriente. Su piel era tan pálida que por un momento pensé que estaba enfermo. Llevaba un sombrero que le tapaba parte de la cara, pero sus ojos brillaban debajo. Me miró y sonrió más amplio. Fue una sonrisa tranquila, pero que me dejó algo desconfiado. Me preguntó hacia dónde iba. Le respondí que andaba buscando una vaca, aunque era mentira. No me gustaba decir que andaba paseando solo por gusto, y menos frente a alguien que no conocía. Él asintió como si no le importara, con la sonrisa aún en la cara. Le pregunté a dónde iba él, y solo me dijo que regresaba a su rancho que no quedaba muy lejos. Le cuestioné cómo se llamaba y solo respondió una palabra: Infiernillo. Lo dijo como si no fuera nada, pero esa palabra se me quedó grabada. No conocía ningún rancho parecido por la zona. Le comenté que su caballo era muy bonito, y él lo acarició sin dejar de mirarme. Después de eso no hubo mucho más. Nos despedimos y yo seguí mi camino. Dudú iba un poco más tenso de lo normal, como si también hubiera notado algo. Esa fue la primera vez que lo vi, al barbón del sombrero. No sería la última. Durante los años que siguieron, empecé a notar sonidos cuando salía solo a caballo. No era un miedo claro, ni tampoco una sensación fuerte. Era más bien una incomodidad que iba creciendo con el paso del tiempo. A veces cabalgaba por los caminos de siempre y escuchaba como si otro caballo viniera detrás de mí. Dudú iba tranquilo, pero yo sentía que algo más venía a pocos pasos. Me detenía para escuchar mejor, pero no se oía nada, solo el viento entre los árboles. Seguía mi camino y al poco rato otra vez escuchaba esas pisadas. Eran claramente cascos golpeando la tierra. No me pasaba todo el tiempo, pero cuando sucedía me ponía tenso. Me volteaba de golpe y no había nada, ni una sombra, ni un bicho, ni siquiera un pájaro. Una vez lo sentí tan cerca que juré que alguien iba justo a mi lado. Dudú incluso giró la cabeza como si también lo sintiera. El camino era muy angosto, apenas pasábamos nosotros, y aún así escuché un resoplido fuerte justo al lado de mi oído. Me detuve de golpe. Dudú se quedó quieto, no parecía asustado, pero sí muy atento. Esperé varios minutos sin moverme, solo respirando lento, tratando de entender qué pasaba. Pero no vi nada. Estas cosas me pasaron más de una vez, en distintos puntos de la sierra, lejos o cerca del rancho, pero siempre cuando iba solo. Algunos días era más claro que otros. Uno podría pensar que eran ruidos del monte,
Y la verdad es que sí. Aquí los animales se mueven a todas horas. A veces hasta los mismos árboles parecen quejidos. Pero había algo distinto en estos sonidos. Eran demasiado precisos, demasiado cercanos. Como si fueran hechos a propósito. Como si alguien los provocara solo para que yo los notara. Y en varias ocasiones las pisadas que escuchaba no coincidían con las de Dudú. Eran más pesadas, como si el caballo fuera más grande. Con el tiempo me casé con una muchacha de un rancho más abajo, no tan lejos, pero sí bajando por la ladera. Se llamaba Lucía y la conocí en una fiesta de la comunidad. Era callada, pero muy noble. Nos entendimos desde el principio. No había muchas vueltas, queríamos lo mismo: trabajar la tierra, criar animales y levantar una familia. En la sierra así eran las cosas. Nadie pensaba en riquezas ni en tener mucho más de lo necesario. Lo importante era comer bien, estar juntos y que a los hijos no les faltara nada. Así vivían mis papás y así pensábamos seguir. Al poco tiempo nació nuestro primer hijo. Era un niño sano, de mejillas bien llenas y un llanto que se escuchaba desde el patio. Fue un momento bonito, de esos que uno guarda como fotografía. Yo me sentía completo. Tenía mi casa, mi mujer, mi hijo, y aunque no éramos ricos, todo iba bien. Dudú seguía conmigo, ya algo mayor, pero todavía fuerte. Lo montaba para ir al monte o mover el ganado. Una tarde, cuando el niño apenas tenía unos meses, volví a encontrarme con ese hombre del caballo negro. Llevaba casi 5 años sin verlo. De hecho, ya ni lo pensaba. Había pasado tanto tiempo que su imagen estaba medio borrada en mi cabeza. Pero cuando lo vi supe que era él. Estaba montado igual, de espaldas, atravesado en la vereda como si esperara a alguien. Dudú caminaba despacio y yo no frené, seguí como si no lo hubiera visto. Pero al llegar a su altura se giró para mirarme. Lo reconocí al instante. Tenía la misma barba, los mismos ojos claros, la misma piel pálida. No parecía haber envejecido ni un solo día, como si el tiempo no le afectara. Me miró con atención, como si intentara ubicarme, y luego dijo que me conocía. Lo dijo dudando pero sonriendo. Esa sonrisa suya marcó otra vez las patas de gallo en sus ojos. Dijo que había escuchado en los ranchos vecinos que yo ya era padre. Me felicitó con esa voz tranquila, sin emoción pero firme. Luego me dijo que un hijo siempre merece lo mejor. Lo repitió un par de veces. Lo mejor en todo, en la comida, en la casa, en la vida. Y tenía razón. Uno como padre quiere eso, lo mejor. Yo asentí, pero también pensé que ya lo tenía, que no me faltaba nada. El hogar, el cariño, el trabajo, todo estaba en su lugar. Entonces el hombre acercó su caballo un poco y sacó una bolsita de tela. Me la dio sin decir mucho. Yo la tomé sin entender bien qué era. Me explicó que su papá era un hombre que sanaba y cuidaba a la gente, que esas piedras que venían dentro eran buenas para traer cosas buenas. Prosperidad, abundancia, buena vida, que no hacían daño, que solo ayudaban. Abrí la bolsa y vi las piedras. Eran pequeñas como del tamaño de una uña, de un color raro entre azul y verde oscuro. No parecían valiosas, pero sí llamaban la atención. Él me dijo que lo único que quería su padre a cambio era un becerro, el más pequeño que tuviera, incluso si era recién nacido mejor. Me pareció extraño. Le dije que yo no creía en esas cosas, que no usaba nada de magia ni cosas parecidas. Quise devolverle la bolsita, pero él no la tomó. Me comentó que no perdía nada, que si nacía un becerro en esos días las usara, que pensara en nuestro hijo, en su futuro, en tener una mejor vida para él. Eso era todo. No me presionó, no insistió más, solo me miró de nuevo como la primera vez, tranquilo, como si todo estuviera dicho. Y se fue. Yo me quedé ahí, con la bolsita en la mano y esa frase dándome vueltas en la cabeza. Piensa en tu hijo, solo eso. A los 3 días exactos de aquel encuentro, una de nuestras vacas parió. Yo estaba con mi padre en el corral ordeñando como siempre, y escuchamos el llanto del becerro al fondo. Nos acercamos y ahí estaba,
tendido sobre la tierra aún mojada, todo tembloroso, con los ojos apenas abiertos. Era pequeño, más que otros que habíamos visto nacer. Tenía la piel manchada entre tonos claros y cafés. Y desde el primer momento se me vino a la cabeza la bolsita de piedras que ese hombre me había dado. No sé por qué lo relacioné. Habían pasado solo 3 días y ahí estaba el becerro más pequeño que teníamos, tal como él dijo. Me dio un escalofrío, pero no dije nada de inmediato. Más tarde, ya cuando terminamos de ordeñar, le comenté a mi papá en confianza. Le recordé a ese hombre que le había mencionado años atrás, el del caballo negro, el que decía vivir en un rancho llamado Infiernillo, pero que ni él ni yo habíamos conocido nunca. Le conté lo de la bolsita, de cómo me la dio y lo que me dijo. Mi papá se quedó callado un momento, escuchando sin interrumpirme, y luego solo dijo que a lo mejor eran cosas de energía o piedras bonitas, que no me clavara en eso. No le dio mucha importancia, como si fuera una historia más, pero yo no podía sacármelo de la cabeza. Todo el resto del día tuve esa sensación en el pecho, una especie de apretón suave que no me dejaba en paz. No sabía qué hacer con las piedras. Pensé en tirarlas al río, en enterrarlas en la tierra, en ponerlas bajo una piedra o dejarlas en algún lugar del corral. Pero cada opción me ponía más nervioso. Me venía a la mente la frase de ese hombre, esa forma en que dijo que mi hijo merecía lo mejor. Era como si al decirla me hubiera sembrado algo en la cabeza, como si un animalito pequeño se me hubiera metido por el oído y no me dejara en paz. Llegó la tarde y no aguanté más. Fui a montar a Dudú y salí por los senderos que rodeaban el rancho. No buscaba nada más que una señal. Iba con los ojos bien abiertos, esperando encontrarlo de nuevo, verlo parado entre los árboles o en alguna vereda. Pero no estaba, no había nadie, solo el viento entre las ramas y el sonido de las pezuñas golpeando la tierra. Me quedé un rato en una curva del camino, viendo el cielo que empezaba a ponerse rosado. Dudú resoplaba despacio como si también estuviera esperando. Al final saqué la bolsita, la abrí una vez más y miré las piedras. No quise pensarlo más. Me bajé del caballo y caminé unos pasos hacia un claro. Agarré las piedras una por una y las fui tirando al lado del camino como si fueran semillas. Solo las dejé en la tierra suelta, a la vista. Sentí que el corazón me latía muy fuerte, como si estuviera haciendo algo malo. Pero al mismo tiempo pensé en mi niño. Pensé en verlo feliz, en que creciera sano, en que tuviera una vida mejor que la mía. Eso era lo único que importaba. En el camino de regreso me mantuve en silencio. Dudú caminaba lento y yo sentía el pecho caliente, como si algo me empujara por dentro. No sé si fue culpa o miedo o una mezcla rara de las dos cosas. Pero esa noche, al ver a mi hijo dormido con la cara tranquila, sentí que tal vez había hecho bien. Al día siguiente el becerro amaneció sin vida. Lo encontramos tirado en el corral cerca del bebedero, con el cuerpo ya frío y los ojos entreabiertos. Mi padre fue el primero en acercarse. Se agachó, lo tocó con la mano y negó con la cabeza. Dijo que tal vez había sido el frío de la madrugada, que a veces los más pequeños no aguantaban. Lo dijo sin dramatismo, como algo que ya se ha visto muchas veces. Yo me quedé callado con el corazón en la garganta. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. No sé por qué me puse tan nervioso si estas cosas pasan, pero algo dentro de mí no se calmaba. No dije nada de las piedras. No le mencioné a nadie que las había dejado en el camino la tarde anterior. Me pareció mejor no hablar de eso. Guardé el miedo y la inquietud y me fui a seguir con lo que tocaba ese día. Durante las siguientes semanas estuve más pendiente de mi hijo. Lo observaba en silencio esperando cualquier cosa fuera de lugar. Pero todo estaba normal. Comía bien, dormía como siempre y hasta reía más. Lucía sano, lucía fuerte. A veces lo cargaba solo para sentirlo respirando como para confirmar que todo estaba bien. Pero lo raro fue lo que empezó a pasar alrededor. En la ordeña las vacas daban más leche. Se notaba desde la primera cubeta. Hacíamos más quesos y más crema sin haber cambiado nada.
El alimento era el mismo, el agua también, y aún así el rendimiento se disparó. Pensamos que tal vez era cosa de la temporada, pero mi papá decía que ni en las buenas épocas se había visto tanto. Además de eso, los animales estaban más activos, como con más energía. No se echaban tanto ni se cansaban con facilidad. Caminaban mejor, comían más rápido, y hasta las gallinas pusieron más huevos. Una mañana pasé junto al árbol de limones que teníamos detrás de la casa. Lo vi lleno, las ramas estaban pesadas. Nunca había dado tanto. Me quedé mirando largo rato sin saber si sentirme feliz o asustado. En el fondo algo me decía que no era normal, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirme bien. Era como si todo estuviera fluyendo con facilidad, como si el trabajo rindiera más. Hasta mis padres andaban más ligeros, con más ánimo. Se notaba en cómo caminaban por el patio, en cómo se reían sin razón. El rancho entero se sentía diferente. Por momentos quise pensar que era casualidad, que la temporada era buena, que habíamos hecho algo distinto sin darnos cuenta. Pero no dejaba de recordar esa tarde, el momento exacto en que dejé las piedras junto al camino. Lo tenía grabado. Y aunque no lo decía en voz alta, dentro de mí sabía que algo había cambiado desde entonces. Pero me hacía sentir bien, como si todo eso fuera una recompensa, como si algo allá afuera hubiera respondido al deseo más profundo que yo tenía, que a mi hijo nunca le faltara nada. Fue por esos días cuando llegó un amigo de mi padre al rancho. Se llamaba Roberto, vivía en otro poblado más al sur, pero seguido pasaba por ahí a saludar o a pedir algún favor. Esa vez llegó apurado, se bajó de la camioneta y le explicó a mi papá que le habían hecho un encargo grande de quesos para mandarlos al norte del país. El problema era que no tenía suficiente producción y necesitaba que alguien le vendiera algunos. Preguntó si podríamos ayudarle con eso. Mi papá lo miró y le dijo que últimamente sí se había estado produciendo más, que podíamos apartarle algunos, aunque no sabía cuántos. Le dijimos que al día siguiente lo confirmábamos. Esa tarde hicimos cuentas y sí nos sobraban varios. Eran quesos buenos, bien curados y con más consistencia que otras veces. Así que se los vendimos. De ahí comenzó una racha en la que cada semana nos pedía más. No era una cantidad exagerada, pero lo justo para que nos quedara un dinero extra. Durante varias semanas, parte de los quesos que salían hacia el norte venían de nuestro rancho. Roberto los pasaba a recoger bien temprano o nos dejaba las cajas para que nosotros las llenáramos. Nos pagaba puntual y hasta parecía contento con el producto. Mi padre decía que ni en sus mejores años se había dado esa suerte. Y yo no decía nada, pero por dentro sentía una mezcla extraña de alivio y desconfianza. Porque aunque todo salía bien, yo seguía recordando las piedras. Por las noches, ya cuando el niño estaba dormido y la casa en silencio, a veces me acostaba junto a mi mujer y le decía que me gustaba verlos así, felices, tranquilos. Le decía que ojalá todo siguiera igual, que el rancho se sintiera lleno y no nos faltara nada. Ella me respondía que Dios era grande y que cuando uno hacía las cosas bien siempre llegaban las recompensas. La siguiente vez que vi al hombre de la barba fue casi 2 meses después. Yo iba bordeando el río a caballo, siguiendo una vereda angosta por donde pasábamos cuando el ganado se bajaba solo. Ahí lo vi, estaba bajo la sombra de un árbol enorme que se abría justo encima del río. Uno de esos que crecen torcidos pero fuertes, con las raíces al aire. El hombre estaba montado como siempre, sentado con calma mientras su caballo bebía agua. La imagen era tan tranquila que por un momento pensé en seguir de largo sin decir nada. Me acerqué despacio. Dudú caminaba con cuidado por las piedras sueltas. Lo saludé apenas con un gesto de cabeza y seguí avanzando sin detenerme. Pero el hombre me respondió con una sonrisa amplia. Esta vez sus patas de gallo estaban más marcadas que antes, como si el tiempo se le hubiera acumulado de golpe. No dijo mi nombre, pero habló como si nos conociéramos de toda la vida. Me preguntó si me habían gustado los regalitos. Así lo dijo, los regalitos. Y no tuvo que explicar a qué se refería.
porque en ese momento supe que hablaba de todo lo que había pasado desde que tiré aquellas piedras. Me detuve. Dudú se giró levemente como si también sintiera la tensión. Yo lo miré con el corazón acelerado. Le pregunté cómo era posible todo eso, cómo habían cambiado tantas cosas en tan poco tiempo. El hombre no dejó de sonreír. Dijo que yo era afortunado, que no todos tienen esa oportunidad, que hay familias enteras que trabajan y no logran salir adelante, pero que a veces se abren puertas. Comentó que si yo quería se me podían abrir muchas más, que no me faltaría nada, ni a mí ni a los míos. Entonces extendió la mano, me ofreció otra bolsita. Era más pequeña que la anterior, pero se notaba más pesada. La abrí apenas un poco y vi unas piedras de color raro. Eran entre amarillo y naranja oscuro. No brillaban, pero sí parecían emitir un calor suave solo al tocarlas. Me dijo que esas tenían más fuerza, mucho más, pero que esta vez no bastaba con un becerro. Dijo que ahora necesitaba algo distinto. Me miró fijamente y sin rodeos dijo que quería uno de mis perritos, al que llamaban Toto, el perrito blanco que era de mi mamá. No pude responder de inmediato. Me sorprendió por dos razones. La primera, porque no entendía cómo sabía el nombre del perro. Y la segunda, porque Toto no era cualquier animal, era parte de la familia. Lo crió mi madre desde cachorro. Lo tenía siempre cerca, dormía en su habitación, le hablaba como si fuera una persona. Después de mi hijo, Toto era lo que mi madre más quería en el rancho. Le respondí que no me pidiera eso. Él solo me miró sin molestarse, como si ya supiera la respuesta. Añadió que estaba bien, que no pasaba nada, que las piedras me las dejaba como un regalo. Podía quedármelas sin dar nada a cambio si así lo prefería. Las volvió a extender hacia mí. Yo no las tomé de inmediato, pero tampoco me moví. Dudú resopló y dio un paso hacia atrás. El hombre guardó la bolsa en la silla de mi caballo y sin decir más jaló las riendas del suyo. Dio media vuelta y comenzó a subir río arriba, lento, contra la corriente ligera. No volteó, solo siguió avanzando como si supiera exactamente a dónde iba. Yo me quedé ahí parado con un nudo en el pecho. Las piedras se quedaron un buen rato guardadas en un cajón viejo que teníamos junto al buró. No dije nada, no las mostré ni volví a tocarlas, pero aunque no las tuviera a la vista, venían a mi mente casi todos los días. Era como si me susurraran desde donde estaban, como si quisieran que las tomara, que las mirara, que pensara en lo que podían hacer. Y lo peor era que lo hacía. Me preguntaba una y otra vez cómo había logrado ese hombre cambiar tantas cosas. Porque yo no creía en esas cosas, eso de la magia no me entraba en la cabeza. Pero tampoco podía negar lo que había sucedido. Algo había hecho ese sujeto, y yo no terminaba de entenderlo. Y por si fuera poco, era como si la vida me recordara cada día lo que me había pedido. Todas las tardes al volver del corral, veía a mi madre jugando con Toto. Le hablaba bajito, lo cargaba como si fuera un niño, le acariciaba la panza y él movía la cola feliz, dándole vueltas al patio como si el mundo fuera un buen lugar. Y yo solo podía mirarlos desde lejos con un nudo en el estómago. Me repetía que no podía hacerlo, que no debía, que no valía la pena. Pero así como llegaron las cosas buenas, así se empezaron a ir. Fue de a poco, como si algo se fuera apagando. La leche bajó sin razón. Las cubetas ya no se llenaban igual. Las vacas se veían más quietas, algunas se echaban sin moverse mucho. El árbol de limones todavía tenía frutos, pero muchos se pudrían antes de madurar. Se caían verdes o se abrían con gusanos. Y lo peor fueron los quesos. Varios se echaron a perder sin explicación. Les salieron gusanos adentro, como si algo los hubiera carcomido por dentro. Tuvimos que tirarlos. Mi papá, preocupado, dejó de venderle a su amigo. Dijo que no podía dar productos así, que no era correcto. Y con eso también se fue el dinero extra. Mis padres empezaron a andar más cansados, caminaban más lento, se levantaban con menos ganas. Mi esposa también cambió.
Andaba más irritable, más apagada. Se molestaba por cosas pequeñas, me hablaba con fastidio. Y aunque nunca me dijo nada directo, yo sentía que algo en la casa ya no era igual, como si todo lo bueno que habíamos construido se estuviera quebrando sin ruido. La culpa me fue cayendo como agua fría. A veces me salía solo a caminar por los senderos como antes, como cuando era muchacho. Pero ahora no era por gusto, ahora era para ver si lo encontraba. Me metía entre los árboles, montaba sin dirección, buscando con la mirada ese sombrero, esa barba, ese caballo negro. A veces lo llamaba en silencio, con la mente, esperando que apareciera, pero no pasaba nada. Solo se escuchaban las ramas crujiendo con el viento y algún grillo escondido entre los matorrales. Una tarde salí al río con la bolsita en la mano. Las piedras seguían iguales, con ese color entre amarillo y naranja oscuro, como si no hubieran sentido el paso del tiempo. Pero yo ya no podía con ellas. Sentía que me quemaban desde el cajón, que me hablaban sin hablar. No lo pensé mucho, solo seguí lo que el pecho me decía. Me acerqué a la orilla, respiré hondo y las lancé al agua. Se hundieron rápido, sin hacer mucho ruido. Mientras el agua volvía a su calma, cerré los ojos y pensé en todo lo que deseaba. No para mí, sino para los míos. Que las cosas volvieran a estar bien y el rancho se sintiera vivo otra vez. Que mi madre tuviera un animalito que le hiciera compañía. Que mis padres tuvieran un poco más, aunque fuera solo un poquito. Sabía que eran felices con frijoles y café, pero también quería que tuvieran algo más cómodo, que no se preocuparan tanto, que vivieran lo que no les había tocado vivir cuando eran jóvenes. Ellos siempre trabajaron, desde antes que yo naciera. Y yo sentía que ya era tiempo de que la vida se los regresara. 5 días después, Toto no apareció por la mañana. Mi mamá lo buscó por todo el patio, le chiflaba como siempre, le llamaba con ese tono dulce que solo usaba con él, pero no hubo respuesta. Mi papá salió a caminar un poco y lo encontró cerca de una huerta olvidada, tirado entre las ramas. Dijo que tal vez alguna víbora lo había mordido. Yo no pregunté más, sentí que el mundo se me hizo chiquito. Mi madre lo lloró como si se le hubiera ido un hijo. Lo abrazó sin importar cómo estaba, lo cargó envuelto en un trapo viejo y lo enterró detrás de la casa, donde ella misma sembraba unas flores. Le puso una cruz hecha con 2 varitas y se quedó ahí sentada en silencio, muchas horas. Pero esa misma tarde fui al río. Me metí al agua como lo hacía antes, cuando quería aclarar la cabeza. Me senté en una piedra plana, con el agua llegando al pecho, y solo empecé a llorar. No podía frenarlo, me dolía el cuerpo de la culpa, porque sabía que Toto se había ido por mi causa, que no importaba si las piedras ya no estaban. Lo que había hecho, lo que había aceptado, ya se había sembrado. Sentí un nudo en la garganta que no se iba. Y por más que intentaba convencerme de que todo había sido casualidad, en el fondo sabía que no era así. En los días que siguieron, todo dio un subidón tan fuerte que parecía mentira. La leche volvió a salir en buena cantidad. Los quesos quedaban firmes y limpios, sin gusanos ni mal olor. Las vacas andaban más activas, y hasta las que ya estaban viejas parecían tener más energía. Lo más raro fue que las papayas y las sandías que mi papá había sembrado semanas atrás comenzaron a crecer como si alguien las estuviera regando con algo especial. Salieron dulces, más grandes que otros años. Los vecinos hasta nos preguntaban qué les estábamos poniendo. Unos días después llegó un compadre de mi papá que tenía varios animales, y sin decir más le trajo un perrito a mi mamá. Era uno de esos criollos, chiquito, con manchas blancas y café claro. Dijo que lo había recogido de una camada que nadie quiso, pero que era muy noble. Mi madre lo cargó sin decir palabra, lo abrazó y se le escaparon unas lágrimas. No era Toto, pero algo en ese animalito hizo que su dolor se empezara a calmar. Lo bautizó como Chispa. Lo peinaba, lo dormía con una manta vieja y le hablaba igual que antes. No era lo mismo, pero algo de su luz regresó. Pero no todo fue calma. Una tarde mi papá llegó del monte con una expresión que no le conocía. Venía más callado de lo normal,
con la frente arrugada y los ojos fijos en el suelo. Ya cuando nos sentamos a cenar, soltó lo que le había pasado. Dijo que algo se le apareció entre los árboles. Al principio pensó que era un perro grande, porque se movía en 4 patas y lo vio a lo lejos, entre las ramas. Caminaba despacio como si supiera que lo estaban observando. Pero al acercarse un poco más notó que la figura tenía algo raro. Mi papá dijo que aquella cosa se detuvo, lo miró por un momento y luego salió corriendo. Y ahí fue donde notó lo más extraño. Parecía tener cuernos. No grandes, sino cortos, como los de un toro joven. Pero eso no era lo único raro. Su forma era confusa. Dijo que parecía un perro, pero al mismo tiempo tenía algo de chango o hasta de persona. Y que era negro, completamente oscuro y sin brillo. Le costaba explicarlo. Decía que no era ningún animal conocido, ni un coyote ni un jabalí, mucho menos un perro común. Se notaba que algo lo había sacudido, y eso me puso a pensar. Porque justo cuando todo volvía a florecer, cuando la casa empezaba a sentirse más ligera, también llegaban estas señales. Como si el equilibrio se rompiera cada vez que las cosas mejoraban demasiado. No pasó mucho tiempo antes de que algo empezara a sentirse distinto con el niño. Fue algo lento, como casi todo lo que pasa en la sierra, pero constante. La primera en notarlo fue mi mujer, y no porque hubiera un cambio drástico, sino porque ella pasaba la mayor parte del día con él. Yo andaba afuera, entre el corral y los sembradíos, pero ella estaba con el niño desde que se despertaba hasta que se dormía. Y fue con el tiempo que empezó a notar ciertas cosas que no eran normales. Una tarde, mientras nos preparábamos para cenar, me dijo que algo raro le estaba pasando al pequeño. Me lo comentó con cuidado, como si no quisiera asustarme, pero se le notaba en los ojos que ya llevaba varios días con eso en la cabeza. Me explicó que a veces, sin previo aviso, nuestro hijo se quedaba quieto, con los ojos abiertos pero mirando hacia un lado, como si se desconectara del mundo. Su cabecita se ladeaba y empezaba a babear así de golpe, como si su cuerpecito se apagara por unos segundos. No duraba mucho, pero lo suficiente para que ella sintiera que algo andaba mal. Me dijo que no sabía cómo explicarlo, que era como si dejara de estar presente por completo. Eso la tenía nerviosa. Me dijo que una vez fue peor. Mientras lo tenía en brazos, el pequeño empezó a hacer unas arcadas muy raras, como si quisiera vomitar pero sin sacar nada. Se retorcía un poco, respiraba raro, y parecía como si algo se le atorara en la garganta. Ella lo abrazó con fuerza, le rezó a la Virgen, lo meció con desesperación. Después de unos segundos todo volvió a la normalidad, pero a mi mujer se le quedó esa sensación en el cuerpo. La escuché, pero no me cabía en la cabeza que algo estuviera mal con el niño. Se veía sano, comía bien, dormía a sus horas, reía con nosotros. Pero esa misma noche, mientras yo me quedé despierto más tarde de lo normal, escuché un ruidito. Era como un quejido suave. Lo vi en la cuna moviéndose inquieto. Se rascaba el cuerpo con sus manitas, como si algo lo picara o le molestara. No lloraba, pero tenía una desesperación que nunca le había visto. Lo levanté de inmediato. Su piel estaba fría, pero no tenía fiebre. No tenía ronchas, ni picaduras, ni marcas. Nada. Solo respiraba rápido y tenía los ojos bien abiertos, como asustado. A la mañana siguiente lo llevamos al médico del pueblo. Lo revisó con paciencia, le miró los ojos, el pecho, la pancita. Le tomó la temperatura y escuchó su respiración. Después de un rato nos dijo que no veía nada raro, que tal vez era algo del desarrollo o alguna reacción nerviosa. Le recetó unos jarabes, vitaminas y reposo, pero se notaba que no tenía una respuesta clara. Porque era cierto, el niño parecía estar bien. En el día jugaba, reía, se movía sin problema. Eso era lo más inquietante, que no sabíamos cuándo iba a pasar. Algo dentro de mí ya lo sospechaba. Lo que estaba sintiendo mi hijo no era de su cuerpo, era de afuera. Poco transcurrió para que las cosas se volvieran más raras. Esta vez fue con mi esposa.
Una mañana, mientras se cambiaba la blusa, me llamó con voz baja. Me acerqué y vi que tenía unas marcas en la espalda. Eran como círculos disparejos, de un tono morado apagado, no muy grandes pero suficientes para notarse. Le dolían al tacto, no como un golpe fuerte, sino más como una presión interna. Pensamos que tal vez se había golpeado dormida o que algún insecto la había picado. Sacudimos la cama, buscamos en la colcha, en los rincones por si había alguna alimaña escondida, pero no encontramos nada. Las marcas siguieron apareciendo, unas en la pierna, otras en el hombro, una en el costado. Salían en distintos lugares y nunca tenían el mismo tamaño ni forma. Siempre eran redondeadas pero disparejas, como si algo irregular la hubiera tocado. Ella empezó a preocuparse. Se ponía pomadas, tomaba té. Intentaba no pensar mucho, pero yo la veía nerviosa. Dormía con menos ganas. A veces despertaba diciendo que había sentido como si algo le pasara por encima mientras dormía. Y eso no fue lo único. Un día, mientras yo estaba en el corral, mi madre me llamó al patio. Estaba pálida. Me dijo que hacía un rato, mientras el niño dormía en la hamaca, ella estaba barriendo cerca cuando notó que la hamaca se movía sola. No suave, sino con fuerza, como si alguien la empujara. Dijo que se le erizó la piel. Pensó que a lo mejor era un temblor o un gato brincando, pero no había nadie. Se acercó rápido con miedo y cuando cargó al niño sintió algo en el brazo. Un hormigueo, como una corriente que le subió desde la muñeca hasta el hombro. Y sí, era verdad que en lo demás las cosas estaban bien. El rancho volvió a producir. Mi papá sacó buen dinero con la venta de las sandías y las papayas. Hasta retomó lo de los quesos, ahora con más cuidado. Los vendía una conocida que tenía una quesería en el pueblo. La gente nos veía contentos, estables. Desde fuera todo parecía mejor que nunca. Pero dentro de la casa, dentro de mí, algo ya no se sentía bien. Empecé a tener pesadillas muy fuertes. Eran tan nítidos que podía jurar que los estaba viviendo. Y lo más horrible es que mientras los tenía, sabía que estaba soñando. Sabía que estaba dormido, pero no podía despertarme. Me veía corriendo por un camino de tierra, desesperado, con mi hijo en los brazos. Su cuerpo estaba flácido, sin fuerza, los ojos cerrados. Yo gritaba pidiendo ayuda, pero no había nadie. Ni árboles, ni casas, ni voces, solo yo y él. Lo más feo era que del cuerpo del niño empezaba a salir un líquido oscuro. Primero por los oídos, luego por los ojos y finalmente por la boca. Era espeso, como petróleo. El niño no lloraba, no se movía. Solo se iba hundiendo más en mis brazos, como un muñeco de trapo mojado. Yo despertaba con el corazón acelerado, empapado en sudor, sin poder quitarme esa imagen de la cabeza. Por más que intentaba calmarme, esas noches se me clavaban en el pecho. La tercera vez que lo vi al hombre del sombrero fue distinta a todas. Esa vez fui yo quien lo buscó. Llevaba días sintiendo que algo malo se acercaba, que ya no podía sostenerse. Y aunque dentro de mí sabía que lo peor que podía hacer era buscarlo, lo hice. No aguantaba más. Me metí al monte antes de que cayera la noche, cuando aún quedaba algo de luz que se filtraba entre las ramas. Caminé por una vereda entre los árboles, llamándolo en la cabeza, como otras veces. Esta vez sí apareció. Estaba parado en medio del camino, sin el caballo, solo. Era más alto de lo que recordaba, mucho más que yo, y eso que siempre me consideré un hombre de buena estatura. Pero él parecía alargado, como si no encajara con el paisaje. Las sombras caían sobre su rostro. Lo que me asustó fue su expresión. Ya no tenía esa calma rara con la que siempre me hablaba. Esta vez lo vi ansioso, con los ojos más abiertos, como si esperara algo de mí. Me acerqué sin pensarlo mucho. Tenía la garganta seca. Le dije antes de que él dijera una sola palabra que ya no quería nada, que no buscaba más. Solo quería tranquilidad. Quería regresar a lo de antes, cuando todo era más sencillo, más seguro. El hombre sonrió, pero no fue como antes. Esta vez sus dientes estaban amarillos, sucios.
y entre la penumbra su cara se veía demacrada, como si llevara días sin dormir o sin comer. Me miró fijo y me dijo con una voz seca que si de verdad quería tenerlo todo, tenía que darle a mi hijo. Lo dijo sin rodeos. Tenía que entregarlo. Al decirlo extendió la mano. En la palma traía otra bolsita como las anteriores, pero su mano estaba llena de marcas rojas, como cortadas o quemaduras. Parecían recientes. Yo retrocedí un paso. Le dije que no quería más piedras ni más regalos, y que jamás le daría a mi hijo. Eso lo hizo cambiar. Dejó de sonreír. Sus ojos seguían igual de abiertos, pero ahora no parpadeaba. Se me acercó un poco y me dijo que de todos modos se lo iban a llevar, que ya estaba decidido, que mi pequeño iba a arder para siempre y que todo sería mi culpa, que por ambicioso había vendido todo, incluso sin querer. Me defendí. Le dije que yo nunca lo hice por codicia. Todo lo hice por mi familia, por amor. Nunca por interés propio, lo juro. Pero él solo me miraba cada vez más cerca. Entonces hizo algo que me paralizó. Se llevó la mano al sombrero, lo agarró despacio como con respeto, y se lo quitó muy suave. En cuanto lo hizo, la poca luz que quedaba dejó ver 2 cuernos oscuros saliéndole de la cabeza. Eran curvos, gruesos, como de chivo, pero más cortos. Me dijo que yo sabía perfectamente quién era él, que desde el primer momento lo supe, y que ahora se iba a llevar todo lo que quería. A mis padres, a mi esposa, a mi hijo, todo. No supe qué hacer, no podía moverme. Sentía las piernas flojas, el aire me pesaba. Me quedé paralizado unos segundos, hasta que algo dentro de mí me empujó. Salí corriendo con toda la fuerza que me quedaba. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Pero al final sí volteé. Lo vi parado entre los árboles. No se movía, pero su sombra era enorme, más de lo que un cuerpo puede proyectar. Se quedaba quieta, como esperándome. Mientras corría empecé a llorar. No podía evitarlo. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no podía detenerme. La primera en caer fue mi madre. Fue solo unos días después de aquel encuentro en el monte. Despertó con una fiebre altísima, empapada en sudor, temblando como si estuviera en pleno invierno. Decía que le dolía todo el cuerpo, que no aguantaba ni la luz del día. Vomitó varias veces y apenas podía hablar. Nunca la había visto así. Mi padre se asustó y sin pensarlo mucho dijo que se la llevaría al pueblo a ver al doctor. Yo me alisté también, pero él me detuvo. Me dijo que alguien tenía que quedarse. No podía dejar solo el rancho, que mi esposa y el niño no podían quedarse sin nadie. Me lo dijo con firmeza, con esa voz que no deja espacio para discutir, aunque por dentro se le notaba la preocupación. Yo no quería que se fuera solo, pero tampoco podía dejar a los míos. Así que lo vi salir con mi madre envuelta en una cobija, medio desmayada, mientras él la ayudaba a subirse a la camioneta. Esa tarde no hice mucho. El rancho se sentía apagado, como si le hubieran bajado el volumen a todo. Me acosté en la hamaca del patio con el niño sobre mi estómago. Lo arrullaba con el pie, balanceándonos despacio. Él dormía profundo con una mano enredada en mi camisa. Fue en ese momento que lo vi. Entre los árboles justo frente al corral, algo llamó mi atención. Un bulto oscuro. Solo estaba parado. Me quedé mirando hasta que pude distinguir mejor. Vi los hombros, parte del torso y el cuello. Era él, ese ser oscuro. No llevaba sombrero esta vez y aún así su silueta era inconfundible. Sentí un golpe en el pecho como si algo me jalara desde adentro. Tomé al niño en brazos sin pensarlo y me levanté de un brinco. Me metí rápido a la casa, directo a la cocina donde estaba mi esposa. Ella me vio pálido. Me lo dijo en cuanto me acerqué. Me preguntó qué tenía, si estaba enfermo. Yo no sabía qué responderle. Quise decirle todo, confesarle la verdad completa, pero no pude. No tuve el valor. Solo le dije una parte. Le conté que últimamente había estado viendo una figura oscura cerca del rancho. Algo parecido a lo que había visto mi padre aquella vez en el monte. Que no era la primera vez,
que a veces lo sentía incluso cuando no lo veía. Ella se quedó callada unos segundos. Me miró con los ojos grandes, serios. Comentó que en ocasiones, mientras duerme, sueña con una sombra con cuernos. No la ve con claridad, pero siempre está observándola. A veces le habla, aunque no entiende lo que dice. Mi mujer solo repite oraciones en su cabeza, le pide a Dios que la cuide, pero siempre se despierta con una sensación extraña, como si algo se hubiera quedado pegado a su cuerpo. No dijimos nada más, solo nos quedamos mirándonos, pensando. Empecé a hacerle caso a mi esposa desde el primer día que me habló de las oraciones. Fue algo que salió de ella. Me dijo que aunque no entendiéramos lo que estaba pasando, no podíamos enfrentarlo solos, que debíamos pedir ayuda aunque fuera de lo alto. Desde entonces, todas las mañanas al amanecer y todas las noches antes de acostarnos, nos poníamos frente a la cama, con nuestro hijo entre los dos, y rezábamos. No eran oraciones complicadas ni largas, solo palabras sinceras, llenas de miedo pero también de esperanza. Le pedíamos a Dios que nos protegiera, que alejara cualquier mal, cubriera a nuestro hijo con su manto. También le pedíamos por mi madre, que seguía en el pueblo sin mostrar mucha mejoría. Ya había pasado casi una semana desde que mi padre la llevó al doctor y no habían regresado. Porque aunque ya no vomitaba como antes, aún se quejaba de dolores fuertes, de cansancio y de sueños raros que no la dejaban dormir. Yo andaba con el miedo metido hasta los huesos. No me separaba del niño. Me lo llevaba casi a todos lados, lo cargaba más de lo normal, lo sentaba en mis piernas cuando le daba de comer, y a veces dormía con él en el pecho, como si así pudiera protegerlo de todo. No me alejaba del rancho más que lo necesario. Solo salía a buscar a las vacas cuando no regresaban al atardecer o cuando tocaba estar en el corral ordeñando. Pero siempre le decía a mi esposa lo mismo, que no lo perdiera de vista, que por favor no lo dejara solo ni un segundo. En una de las visitas al pueblo aprovechamos para entrar a la iglesia. No le contamos todo al padre, solo le dijimos que necesitábamos agua bendita, que queríamos proteger nuestra casa. Nos la dio sin preguntar, junto con una medalla de San Benito que colgamos en la puerta principal. Esa misma tarde la rociamos por toda la casa. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. No sabíamos si eso era suficiente, pero al menos sentíamos que no estábamos tan solos. Y justo eso fue lo que necesitábamos, porque las noches seguían igual o peor. Mi esposa me decía que cuando todo estaba en silencio, empezaba a escuchar pasos afuera. Eran como pisadas de caballo, pero con un ritmo extraño, como si ese animal caminara en dos patas. Iban lento, rodeando la casa, pausadas como si estuvieran explorando, y luego se alejaban corriendo solo para volver un rato después. A veces se detenían justo afuera de la habitación. Yo no podía salir, no tenía el valor. Me quedaba acostado apretando los dientes, abrazando a mi esposa y al niño. Me llenaba de rabia conmigo mismo por tener tanto miedo, pero era real. Era un miedo que se metía en el cuerpo como una sombra fría, que no te dejaba ni respirar. Rezaba con todo lo que tenía, con la garganta cerrada, con el pecho ardiendo. Le pedí a Dios que nos cuidara, que no permitiera que ese mal entrara. Los días que siguieron fueron como algo que se fue soltando por todo el rancho. Las plantas comenzaron a marchitarse una por una. Las hojas se encogían, cambiaban de color, se ponían negras por las orillas como si se estuvieran quemando desde adentro. No solo eran los cultivos, hasta las flores del jardín de mi madre, esas que había cuidado por años, se marchitaron de golpe. En 2 días no quedó ninguna viva. Una noche cayó una tormenta fuerte, de esas que hacen temblar las láminas. Yo no dormí casi nada. Me quedé en la cama con los ojos abiertos escuchando los truenos. Y al amanecer salimos al corral y ahí estaban, 4 vacas sin vida, tumbadas como si hubieran caído de golpe. Una de ellas tenía espuma seca en el hocico. Pensamos que seguro fue un rayo. A veces pasa cuando se amontonan cerca del alambre. En el gallinero amanecieron 7 gallinas tiesas.
solo tiradas, como dormidas, pero con los ojos abiertos. Lo que nos terminó por empujar fue lo de los perros. Desde hacía días en la madrugada se ponían como locos. Rasguñaban la puerta con desesperación, lloraban, rascaban con tanta fuerza que parecía que se iban a romper. No dejaban de hacerlo hasta que les abríamos, y entonces entraban como si algo los persiguiera. Y con todo eso el niño se despertaba llorando a gritos, empapado en sudor, como si ya también supiera que algo andaba mal. Yo sentía que el corazón se me salía cada vez que lo escuchaba llorar así. No nos quedó de otra más que dejar a los perros dormir dentro de la casa. Uno se echaba junto a la cuna, el otro cerca de la puerta. Parecían guardianes, aunque también se notaban nerviosos. Yo no podía dormir. Aunque cerrara los ojos, sentía que si me quedaba dormido y los abría de nuevo, mi esposa y mi hijo ya no estarían. Y eso me acababa por dentro. Me levantaba cada hora, los tocaba, me aseguraba de que respiraran. A veces solo me sentaba en el borde de la cama, esperando la madrugada como si fuera una batalla. Fue en una de esas noches cuando todo se quebró. El niño empezó a llorar con un tono que nunca antes le había escuchado. Lo alcé sin pensarlo y ahí fue cuando lo vi. Le salía algo por la boca. Era baba mezclada con un líquido espeso, oscuro, algo negro. Mi esposa gritó. Me miró con los ojos abiertos sin saber qué hacer. Yo tampoco lo sabía. Solo reaccioné. Le grité que se preparara. Lo envolvió en una sábana mientras yo arrancaba la camioneta. No sentía las manos, me temblaban. No sé cómo bajamos la sierra. Yo solo recuerdo el ruido de las llantas en el lodo y el golpeteo de mi corazón que me retumbaba en el cuello. En el camino, por la luz de los focos, vi una sombra a mi lado. Se movía entre los árboles corriendo junto a nosotros. No quise voltear, pero sabía que ahí estaba. Cada que girábamos volvía a aparecer por el otro lado, como si nos acompañara. Cuando por fin llegamos al pueblo y estacioné frente al consultorio, mi esposa se quedó callada por un momento. Después me dijo en voz baja que sentía como si un animal nos hubiera seguido todo el camino. Mientras esperábamos que atendieran al niño, me senté en la banca de afuera con la cabeza en las manos y me solté a llorar. Me quebré. No entendía cómo habíamos llegado a esto, por qué todo estaba pasando, si mis deseos siempre fueron buenos. Yo solo quise cuidar a mi familia, ayudar a mis padres, a mi esposa, a mi hijo. Nunca deseaba el mal, nunca envidié lo de nadie. Solo pedí un poco de calma, un poco de prosperidad. Era eso lo que me estaban cobrando. La verdad es que tuvieron que pasar meses para que todo en el rancho se viniera abajo por completo. No fue de un día para otro, fue lento, como una enfermedad que va creciendo sin que te des cuenta. Los troncos que usábamos para sostener los alambres del corral se vinieron abajo. Las vacas los tiraban de lo podridos que estaban. Uno se partió con solo apoyarme para cerrar la tranca. Cuando los partimos con el machete, por dentro estaban huecos, como si algo los hubiera comido desde hace tiempo. Los huevos que recogíamos no servían. Al abrirlos tenían mal olor o estaban manchados por dentro. No sabíamos qué pasaba. Los perros, que antes eran fuertes, empezaron a adelgazar. Aunque comían lo mismo, se les notaba la tristeza, el cansancio. Se pasaban los días echados, sin ladrar, como si también sintieran el peso de lo que estaba encima del rancho. La salud de mi padre y de mi esposa también empezó a verse afectada. No fue tan grave como lo de mi madre, pero era evidente. El único que parecía brillar entre tanto desastre era mi hijo. Se curó rápido, como si nada le hubiera pasado. Y no solo eso, estaba más despierto que nunca. Siempre riendo, siempre dando brinquitos en mis brazos. Me tocaba la cara con sus manitas, me jalaba la barba, me miraba con esos ojos tan vivos que por momentos me hacían olvidar todo. Era mi ancla, mi fe, el motivo por el que me levantaba cada mañana a pesar de todo. Yo fui quien propuso que todos rezáramos, que no fuera cosa de uno solo, sino de toda la casa, cada quien a su modo pero con la misma intención.
que fuéramos a misa, que tuviéramos agua bendita en la entrada, en los cuartos, en el corral. Y aunque esa cosa, ese ser, esa sombra, no volvió a aparecer cerca del rancho, yo la sentía. Incluso cuando las cosas empezaron a mejorar, su presencia seguía. Tuvo que pasar casi un año para que todo fuera medianamente aceptable. No como antes, pero sí un poco mejor. Pudimos volver a sembrar, algunas gallinas pusieron huevos buenos, y los perros empezaron a ganar peso. Mis padres sonreían más, mi esposa se veía con menos ojeras. Pero yo, aunque agradecido, no olvidaba. A veces cuando estaba solo, me iba al río o me sentaba bajo el árbol donde solía descansar de joven. Y lloraba, en silencio. No por debilidad, sino por todo lo que habíamos vivido, por todo lo que estuvo a punto de quitársenos. Me repetí a mí mismo que no era una mala persona, que todo lo hice por amor. Nunca quise hacerle daño a nadie, y que no iba a permitir que nada ni nadie me hiciera sentir menos. Afortunadamente aquella cosa se fue de los alrededores del rancho. Ese hombre de barba oscura, ese ser que se me apareció tantas veces entre los árboles, desapareció. No volvió a cruzarse en mi camino, ni lo vi parado junto al río, ni montado en su caballo negro. Pero eso no quiere decir que el miedo se haya ido de inmediato. Por años, incluso cuando ya todo parecía estar en calma, yo viví con ese terror metido en la cabeza. Un miedo constante, callado. Ese miedo fue también un castigo, una carga que me acompañó por mucho tiempo. El temor de que un día cualquiera, sin previo aviso, esa cosa volviera y se llevara a alguien. Que tocara la puerta de noche, pusiera los ojos en mi esposa. Vivir así, con ese presentimiento, es como cargar una piedra en el pecho. Pero con el paso de los años, esa piedra se fue haciendo más liviana, poco a poco. Y lo digo con gratitud, porque hasta la fecha mis viejitos siguen con vida. Mi madre volvió a caminar con energía, a cuidar sus flores, a sonreír en las tardes cuando el sol baja. Mi padre volvió al corral, no con la misma fuerza de antes, pero sí con las ganas de siempre. Mi esposa está sana, más tranquila, y aún sigue rezando en silencio cada noche antes de dormir. Y ahora tenemos una niña, ya tiene 10 años, y le encanta reírse por cualquier cosa. Yo sé bien que no hice todo solo, que si aquella cosa no se llevó a mi familia no fue por mi valentía ni por mi fuerza, fue porque me supe escudar a tiempo, porque supe rechazar lo malo, porque me acerqué a lo bueno, a los ángeles, a las oraciones que aprendí de niño. No es que haya sido fácil, pero entendí que hay caminos que uno no debe tomar por más tentadores que se vean, que hay cosas que brillan mucho pero queman más, que en el monte de la sierra no todo lo que camina tiene alma de hombre. Estoy agradecido con la vida, no por haber tenido todo fácil, sino por haber tenido la oportunidad de corregir, de no caer del todo. Y si algo puedo dejar en claro es esto: sí se pueden cumplir las cosas, sí se puede salir adelante. Tal vez tome más tiempo, tal vez uno se canse y hasta llore por el esfuerzo, pero vale más cada paso que se da limpio, con el sudor propio, con el alma intacta. Hoy el rancho está en paz, y yo también, porque aprendí que no hay nada más valioso que mirar a los tuyos a los ojos y saber que están contigo, sanos, vivos, y que no le debes nada a nadie, mucho menos a lo que viene del monte. Hola mis queridos huéspedes, los saludo con mucho cariño y sobre todo con mucha emoción. Gracias por todo el amor en los comentarios, siempre me hacen mi día cuando los veo y nos conocemos un poco más. También quiero aprovechar para decirles que me siento muy orgulloso de nuestra bonita comunidad. Tenerlos me ayuda mucho en esos momentos oscuros. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.